Historia de Miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Damero Revestimientos, Ibú Indumentaria, Consejo Deliberante de Azul, Municipalidad de Azul, Lo Domingo, Casa de Té y Picadas, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Aire Yo Soy, de Jessica Valé. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar con Gustavo Esposok, que es profesor de geografía, vive en La Plata, da clases en colegios secundarios, también en la Universidad de Buenos Aires. Con él vamos a estar abordando unos temas que son muy interesantes, como por ejemplo la Ley de Educación Ambiental y también la situación en la Patagonia Argentina. Así que, sin más preámbulos, pasamos a la charla con Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. La verdad es que estamos muy contentos y nos sentimos honrados de poder escucharte porque sabemos todo lo que sabes y que sos muy generoso compartiendo ese conocimiento. Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría, Gustavo, que empecemos a hablar sobre la Ley de Educación Ambiental, que es una ley que es transversal en la educación. No importa de la materia que estamos hablando, bueno, justamente este es un programa de historia, pero es transversal en la historia, la geografía, a la matemática, es para todos. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esta ley y sobre la importancia que tiene esta ley en la educación. Bueno, esta es una ley que se sancionó en Argentina en el 2021 y que, como vos bien decís, establece la obligatoriedad de la educación ambiental, la obligatoriedad desde el sistema educativo y el derecho de nuestros niños y niñas a recibir educación ambiental en todos los niveles y modalidades educativas. Esto significa que, al igual que la educación sexual integral, hay que trabajar la educación ambiental integral en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel superior. Y además establece otra serie de indicaciones para incluir la educación ambiental, incluso como capacitación en la gestión estatal, digamos, para los empleados públicos, todo un marco normativo que es interesante, que es novedoso en la Argentina y que, bueno, hizo un montón de ruido y hace un montón de ruido, igual que hizo la ESI, porque, bueno, hay muchas personas, salvo los que venimos de la geografía o de la biología, que están medio a los gritos, ¿no? Que no saben muy bien qué hacer y bueno, y hay que acompañar también desde el Estado con perfeccionamientos, con sensibilizaciones, con cursos que vayan acompañando a los profes, a las seños, a incluir la educación ambiental como mirada en sus prácticas. Ahí está lo importante, ¿no? Ambientalizar la mirada de una profe de historia, de un profe de matemática, de una profesora de nivel inicial. Bueno, esa es la idea, digamos, central de la ley. Hay algo que dijiste que me parece fundamental. No es solamente una obligación esta ley, sino que también es un derecho. Y que quienes transitan la educación puedan acceder a este tipo de conocimiento. Claro, y acceder con un determinado posicionamiento político y pedagógico, porque educación ambiental es una palabra, es un concepto sumamente polisémico, y uno puede entender como educación ambiental un montón de prácticas que suceden adentro de las aulas en cualquier nivel. Lo que la Ley de Educación Ambiental viene a traer, tal vez, es la integralidad, la I del nombre de la ley, para que establecer ciertos enfoques que hay que tener a la hora de trabajar la Ley de Educación Ambiental Integral y de trabajar educación ambiental en las escuelas. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces uno mira las prácticas de educación ambiental que suceden en los jardines de infantes, en las primarias, en las secundarias, y suelen ser prácticas de educación ambiental muy centradas en las acciones individuales, muy centradas en lo que los niños y las niñas tienen que hacer para salvar al planeta, muy entre comillas, esto de ahorrar el agua, de apagar el aire acondicionado, de ir con la bolsita de tela del supermercado. Y lo que la Ley de Educación Ambiental Integral viene a proponer como enfoque es darle un marco un poco más general, un poco más, un enfoque más político, de mover, digamos, la responsabilidad que muchas veces recae sobre los niños y sobre las niñas, y pensar en la responsabilidad empresarial, pensar en el rol del Estado, hacer de esas prácticas
Bueno, algo, por supuesto, adaptado a la edad de cada uno de los niños y de las niñas, pero empezar a presentar un enfoque más integral de cómo se trabajan estos temas. Si a tus prácticas individuales no se acompaña con el rol del Estado y no se acompaña con cambios profundos en el sistema productivo, por decirlo, por ponerte algún ejemplo, el cambio que pueden generar nuestras acciones individuales sumadas es muy poco. Es muy poco. Las acciones individuales, te pongo un ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata hay un montón de gente que separa la basura en origen y que recicla, y hay un montón de cooperativas de recicladores y recicladoras urbanas, pero la ciudad recicla menos del 13% de los residuos que se generan, y el 80 y casi 90% va a volcarse a SEAMSA. Entonces, si por más que yo separe la basura en origen y por más que intente tener individualmente prácticas ecológicas, si eso no está acompañado de un Estado presente y activo en ese sentido, el cambio es muy poco. El efecto que tiene nuestro cambio es mínimo. Y por supuesto ni hablar, si a eso le sumamos que hay un montón de empresas que generan una cantidad de contaminación espantosa, por más que yo sea cuidadoso y ande en bici en lugar de ir en moto o me baje del auto y me subo a un colectivo, no va a haber grandes cambios significativos en términos atmosféricos, porque la gran contaminación la generan los capitales privados concentrados que usan a la atmósfera como sumidero de las porquerías que tienen para no pagar una planta de tratamiento y tratar de no tirar su contaminación al agua o a la atmósfera. Acá hay algo que es fundamental y es el rol del Estado. Hoy tenemos una buena parte de la población preocupada por los incendios que están ocurriendo en la Patagonia. Y si bien hay un montón de preocupación genuina, creo que queda un poco también en esto individual, como colectas y demás. Y debe haber un Estado activo, no solamente que ahora pueda actuar, sino también cuestiones que tienen que ver con la prevención de esos incendios. ¿Cómo lo ves vos desde una perspectiva, un posicionamiento político, por supuesto, pero también una perspectiva ambientalista? Mirá, incendios forestales hubo siempre. La diferencia creo que en este momento es exactamente esto que estás diciendo vos, que es el rol del Estado. Una cosa es enfrentar un incendio forestal con un Estado presente que tarde, pero invierte en hidrantes, en cuerpos de bomberos y demás, que hacerlo cuando eso no está. Y eso le agrega una variable que es novedosa, esta separación, este alejamiento del Estado de un incendio enorme como el que está sucediendo en la comarca andina en este momento. Y después lo otro que es llamativo es cómo se ha instalado, me interesa conversar esto con vos, cómo se ha instalado la idea de que los incendios forestales se producen por el cambio climático, por ejemplo, o por que hace mucho calor. Y cuando uno mira las estadísticas en Argentina, hay estadísticas muy claras sobre esto, más del 90% de los incendios que suceden en nuestro país tienen causas humanas. Y de esas causas humanas, el gran porcentaje, el enorme porcentaje, es de causas humanas intencionales. O sea, que va alguien con la intención, no es que es accidental, que vos fuiste, hiciste un camping, hiciste un fueguito, lo dejaste mal apagado y se prende fuego. No, intencionales. O sea, que va alguien con una camioneta, con 2 bidones de nafta, se mete en el medio del bosque, aprovecha que hace mucho que no llueve, aprovecha que en el sur es la época de sequía, aprovecha que estamos hace muchos años también atravesando un momento de muy pocas precipitaciones, tira la nafta y lo prende fuego. Es intencional. Por lo tanto, a mí me resulta verdaderamente muy curioso cómo pudo instalarse esa idea de pegar los incendios forestales al cambio climático, cuando en realidad el cambio climático prácticamente no produce incendios forestales, sino que son por causas humanas intencionales. Y alguien tiene la intención porque tiene algún interés. ¿Por qué iría alguien a prender fuego a un bosque? Bueno, porque quiere limpiar ese terreno para alguna práctica productiva o para algún negocio inmobiliario. Y eso es lo que el Estado debería no solamente investigar, la justicia debería investigar, sino que además no lo deberían permitir. No debería haber luego de un incendio un aprovechamiento especulativo de ese terreno quemado. Me gustaría, si
se puede seguir esta línea de análisis con dos vertientes. Por un lado, lo que es la famosa ley de humedales, y por el otro lado, lo que está ocurriendo con incendios, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros. Hace muy poquito tiempo fue noticia un gran incendio en California, en Estados Unidos. Mira, mencionas la ley de humedales, es una ley que no existe, ¿sí? Que se está reclamando y que se reclama y que se reclama y que no hay ley de humedales. Y que la ley de humedales serviría, entre otras cosas, para proteger a los humedales por los enormes servicios ambientales que ofrecen, o cuidar y proteger a los humedales justamente de los incendios especulativos. Y que parte de lo bueno, hubieron muchos proyectos de texto de la ley, pero lo que todo el tiempo está dando vuelta es que posteriormente al incendio de una zona que forme parte de humedal, eso no se puede aprovechar económicamente o comercializarlo. Que luego eso se pueda vender, porque por supuesto se vende muy barato, porque está todo incendiado, para que alguien haga algún proyecto agrícola, ganadera o inmobiliario. En ese caso, la ley de humedales ayudaría un montón, pero hace muchísimos años que se está luchando por una ley de humedales y que han pasado diferentes gobiernos con diferentes orientaciones políticas, incluso muy opuestas, y eso no está, ¿no? Y sería importante que se pueda avanzar hacia una ley de humedales. Respecto de los incendios en California, a mí me agarró de vacaciones, por lo tanto, no tengo muy pormenorizado. Sé que se quemó una zona de que vivía gente de altísimo poder adquisitivo, mucha gente famosa, y aparte por las características arquitectónicas que tienen las casas en Estados Unidos, que son todas de madera. Bueno, te agarra fuego una casa y chao, perdiste todo, pero lamentablemente no te puedo dar demasiados detalles porque no... me fui enterando así medio de rebote, me estaba de vacaciones. Bueno, que también son muy merecidas y hay que disfrutarlas. Pero volviendo a esto de la ley de humedales que decías que es un reclamo, que es una necesidad real, tiene que ver un poco, y te lo linkeo con lo que decías al principio, de la ley de educación ambiental y las resistencias que genera. Porque, por supuesto, detrás de la defensa de la ley de educación ambiental y de buscar que se apruebe la ley de humedales, hay muchos intereses encontrados. Vos mencionabas dos que me parece que son claves. Uno es la industria agrícola-ganadera y por otro lado la inmobiliaria. Detrás de un montón de incendios se ha visto después que aparecen estos tipos de negocios. Es un negocio muy rentable. Comprás un terreno recién incendiado sumamente barato y luego lo comercializás para algún negocio distinto mucho más caro, ¿no? Incluso para las prácticas agrícolas es una forma muy rápida y muy barata de limpiar un terreno para después producir soja o lo que quieras. Creo que las resistencias que hay a la ley de humedales y que hubo y sigue habiendo a la ley de educación ambiental integral tienen que ver con intereses que tal vez son distintos a los de la ESI. Las resistencias que tiene la ESI son diferentes porque son más de corte ideológico, si querés, no sé cómo llamarlo. Acá, sin dudas, ponerte a trabajar educación ambiental integral en una zona que depende de una industria, como pasa en tantos pueblos de la provincia de Buenos Aires, que dependen a veces hasta de una única industria, y trabajar los problemas de contaminación que genera esa fábrica puede ser complejo en términos sociales. Ni hablar trabajar fumigaciones con agrotóxicos en buena parte del núcleo sojero de la Argentina. No te va a hacer sin costo a vos como docente trabajar en el aula una perspectiva política de la educación ambiental. Es probable que el directivo te vengan a golpear la puerta, te dicen, profesora, ¿qué está enseñando? ¿Por qué esto? Ahora tenemos la ley que nos respalda, pero que eso no significa que no vaya a ser sin costo para vos hacerlo. Si trabajás de alguna manera en la gestión estatal, vas a estar un poco más, si querés, resguardada por los derechos laborales. En una escuela privada te pegan una patada, chao. Eso, si traes problemas, si eso genera inconvenientes en la comunidad, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha resistencia. No es fácil trabajar educación ambiental en un pueblo minero, no es fácil trabajar educación ambiental en un pueblo fumigado, no es fácil. Y eso, coincido con vos, genera muchísimas resistencias y las va a seguir generando, además.
Bueno, justamente ante toda resistencia es porque hay un posible cambio, que es también lo que viene a plantear esta ley de educación ambiental, un cambio en la conciencia colectiva. Es que claro, hay alternativas, por supuesto que hay alternativas. Algo que se incorporó también de una manera que a mí me parece muy espantosa en la educación ambiental y que lo veo un montón, tengo la suerte de compartir mi día a día con un montón de docentes y de formar docentes, que es la inclusión del catastrofismo como estrategia de sensibilización, ¿no? Decirle, contarle a un niño de 7 años, de 9 años, bueno, que el mundo está hecho pelota y que esto es un desastre y que entonces hay que tomar conciencia y hay que sensibilizarse por eso, a mí me parece, y esto lo digo absolutamente a título personal, me parece espantoso. Me parece que es difícil pensar en alternativas cuando le estamos diciendo a nuestros chicos metafóricamente que nos vamos a morir mañana. Creo que ahí hay que bajar un poco la intensidad con el catastrofismo y pensar que hay alternativas. Por supuesto se puede producir de otro modo, por supuesto se puede enseñar educación ambiental de otro modo, por supuesto con las luchas y con la insistencia político-pedagógica se logran cambios. Tenemos una ley de educación ambiental que costó un montón, y cuando tengamos la ley de humedales va a haber costado un montón, y tenemos una ley de glaciares que tal vez no es la mejor, pero tenemos una ley de glaciares. Creo que como docentes tenemos que insistir un montón en evitar caer en esos catastrofismos para lograr sensibilizar a nuestros estudiantes y poder trabajar esto que vos decís, de que hay alternativas. Que esas alternativas haya ciertos sectores que no les gusta, es otra cosa. Nosotros como sujetos políticos que ingresamos a las aulas tenemos que también transmitir y mostrar que hay otras alternativas, que se puede producir de otro modo, que se puede habitar este mundo de otra manera, ¿no? ¿Cuántos desafíos, Gustavo, para la enseñanza en general, pero la enseñanza de la geografía en particular en estos tiempos? Y de la historia también, ¿qué te crees? Yo no me quería lavar las manos. Muchas de estas cosas se entienden cuando hacemos los cursos me interesa contarte esto, cuando hacemos los cursos de formación desde el CIE, yo trabajo soy parte de formador del CIE Berizo, y vienen muchos profes de historia a los cursos, y parte de lo que nosotros trabajamos, de los conflictos ambientales, es la enorme necesidad e importancia que tiene historizar los conflictos ambientales. Sin ser profes de historia, los que no somos profes de historia, lo tenemos que hacer igual, porque entender la historización de un conflicto, pensá si querés en el conflicto con las papeleras con Uruguay. Un conflicto que duró un montón de años, que en el medio fueron cambiando los poderes ejecutivos de un país, de otro. Entonces no podés evitar, te vas a quedar con una pata clueca si no tomás la perspectiva histórica. Trabajamos muchísimo el tema de la basura. En el área metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los rellenos sanitarios donde hoy se vuelca la basura fueron construidos por la dictadura. Entonces, eso es re importante de tener en cuenta, porque a la dictadura no le importaban las cuestiones ambientales, lo que los tipos querían era sacar la basura de la ciudad, que no se viera, y entonces la tiraban en los lugares donde mejor les venía, donde vivía gente de bajos recursos, no tenían las condiciones de seguridad que tienen que tener, ni las condiciones de cuidado ambiental que tienen que tener. Entonces hoy, 40 y pico de años después, la gente vive las consecuencias, por ejemplo, de la infiltración de la basura en las napas, producto de aquella decisión. Uno tiene que poder tener en la cabeza la historización de ese conflicto. Aquí, cerca de La Plata, en la ciudad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, hay un relleno sanitario que ya está clausurado, que se explotó, digamos, en términos de difusión en los medios, porque hubo un incendio dentro del relleno sanitario y se murieron un montón de chicos por inhalar los gases que emitió ese incendio. Eso fue en el año 2001-2002. Hay que poner ese contexto. Me parece que el trabajo de los profes de historia, cuando hacemos proyectos institucionales o proyectos de integración con otras áreas, es fundamental en la educación ambiental. No somos solo los de geografía, así que no te hagas la distraída. No me puedo hacer la distraída. Bueno, vamos a tener que seguir apostando. Primero, trabajo colectivo. Segundo, a esto de poder generar conciencia de un rol político activo y haciendo uso de las leyes, que voy a insistir en esta frase, no son solamente obligatorias, sino que también son un derecho. Es un doble derecho, un derecho al ambiente sano, digno y diverso que tienen nuestros estudiantes y el derecho a recibir educación ambiental. Son dos derechos que nosotros como docentes tenemos que garantizar.
Gustavo, te agradezco enormemente. Me encantó esta conversación que tuvimos. Me parece que es fundamental para empezar a pensar en este ciclo 2025 como docentes, el poder escuchar otra perspectiva, el poder abrir un poco nuestra visión, no solamente de lo que nos pasa aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, sino un poco más amplio. Así que muchísimas gracias y por supuesto estás invitado todas las veces que quieras. Bueno, muchísimas gracias a vos, un saludo para allá y a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias, nos vemos pronto. Dale, un saludo. Espacio publicitario. Aire Yo Soy. Terapeuta holística, biodescodificación, bionumerología aplicada, péndulo hebreo, instructora en meditación, terapeuta floral, consteladora familiar, manejos de técnicas de Ho'oponopono y la ley de la atracción. Comunícate al 11 57 02 47 71. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, billeteras, gorras, cintos, mochilas y anteojos. Buscalo en las redes sociales o comunicate al 2281 320377. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13 y de 16 a 21 y los domingos de 17 a 21:30. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 36 82 41 y al 2281 37 21 24. Un programa para conocer y analizar la cultura y la educación de nuestra región. Te invitamos a conocer la historia de una manera diferente. Historias de miércoles con Angie Leviña. Miércoles a las 22 por Somos. Fin. Espacio publicitario.